¿Alguna vez te has preguntado quién sostuvo la vida del niño que Dios llamó Moisés antes de que el Altísimo lo levantara del Nilo? Esta pregunta abre una puerta que la historia del Éxodo rara vez menciona, pero que los manuscritos antiguos y la tradición judía guardan con celo. En Éxodo 2:1 y 2 leemos, y una mujer de la tribu de Leví tomó al niño y lo crió como propio. Esa mujer, Jocabed, aparece como una sombra silenciosa, pero su papel es la clave de una revelación que cambiará nuestra comprensión de la providencia que rodeó al libertador de Israel. En los minutos que siguen, desentrañaremos la historia oculta de la madre adoptiva de Moisés, descubriremos los hilos invisibles que la unieron al destino del pueblo elegido y revelaremos la profunda redención que su vida encierra. Si sientes que este misterio te llama, quédate, porque la luz que vamos a encender no solo ilumina el pasado, sino que también refleja la verdad que aún vibra en nuestros corazones hoy. Soy el investigador sabio que ha dedicado su vida a cruzar los ríos de la escritura, a escuchar el susurro de los pergaminos y a dialogar con la historia que las piedras mismas guardan. Mi método se basa en la lectura cuidadosa de las escrituras, en el análisis del hebreo original y en la comparación con fuentes extrabíblicas como las obras de Flavio Josefo, los tratados talmúdicos y los manuscritos del Mar Muerto. Cada paso que damos será guiado por la revelación y por la razón que busca comprender la voluntad divina. Para entender el contexto de Jocabed, debemos retroceder al tiempo en que los hijos de Israel vivían bajo el yugo del faraón. Éxodo 1:8 y 14 describe la opresión, y el rey de Egipto trató de multiplicar a los hijos de Israel y los puso en trabajos forzados. Esa sombra de esclavitud cubría la tierra como una nube de incertidumbre, mientras la providencia de Dios tramaba una liberación que trascendería los siglos. En medio de ese clima de angustia, la tribu de Leví, llamada a la santidad, mantenía viva la llama de la ley y la esperanza. Jocabed, mujer levirita, emergió de ese linaje como guardiana de una vida destinada a convertirse en la voz del pueblo. El nombre Jocabed, que encontramos en Éxodo 2:1, proviene del hebreo Yoquebed, que significa gloria del Padre. Esa etimología no es casual, sugiere una conexión profunda con la autoridad divina que se revela más adelante. En los registros de Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, libro 1, capítulo 6, el historiador menciona a una madre levirita que tomó al niño bajo su cuidado, describiendo a la mujer como hermana de Miriam y, por ende, tía del futuro profeta. Josefo amplía la narrativa bíblica al señalar que la mujer tenía la responsabilidad de proteger al niño de la orden de muerte del faraón, una orden que resonaba en Éxodo 1:8 y 14. Esa ampliación nos muestra que la tradición judía no dejó pasar la figura de Jocabed, sino que la elevó a un símbolo de la redención maternal. Los sabios del Talmud también reflexionaron sobre este personaje. En la Misna, Tratado Baba Batra, página 15, se discute que la mujer levirita actuó como ángel guardián enviado por la providencia para salvaguardar al futuro libertador. El término ángel de la redención aparece en los comentarios de Raba, quien afirma que la intervención humana fue, en realidad, una manifestación del cuidado divino. Esta visión teológica nos lleva a comprender que la adopción de Moisés no fue un acto casual, sino una pieza esencial del plan de salvación que el Altísimo había tejido desde antes de la creación. ¿Qué implica que una mujer de la tribu de Leví, destinada a la enseñanza de la ley, sea la protectora de Moisés? La respuesta se encuentra en la estructura social de la época. En la cultura egipcia israelita, la figura de la mujer levirita tenía un rol crucial en la preservación de la línea familiar y en la protección de los huérfanos. Los textos de Sirásida, capítulo 24, versículo 20, alaban la virtud de la mujer que acoge al niño desamparado, describiéndola como la que abre su pecho al huérfano. Jocabed encarna esa virtud, y su acto de tomar al niño del río se convierte en una expresión tangible de la compasión que el Creador desea ver entre sus hijos. Si este descubrimiento te sorprende, Teulac. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando verdades ocultas y compartirlas con la comunidad que busca la luz de la historia. Profundicemos ahora en la escena del Nilo, donde Jocabed tomó al bebé bajo su velo.
El texto bíblico dice en Éxodo 2.5, y la tomó por su hijo, y lo crió como propio. El verbo tomó implica una decisión irrevocable, una ruptura con la norma impuesta por el faraón. El velo de la noche, el crujir del agua y el latido del corazón materno forman un cuadro donde la providencia se entrelaza con la valentía humana. En el hebreo original, la palabra para crió es gabá, que también significa dar forma. Así, Jocabed no solo alimentó al niño, sino que le dio forma a su destino, modelándolo bajo la sombra de la fe levirita. Al considerar el contexto lingüístico, debemos mirar más de cerca lo que dice el original hebreo. El término levirita proviene de levir, hermano del marido, y designa a la mujer que, según la ley mosaica, podía casarse con el hermano del difunto para preservar la descendencia. En la historia de Moisés, esa figura se transforma en la protectora de un niño que, aunque no era su propio hijo, llegó a ser su heredero espiritual. La dualidad entre la ley y la gracia se manifiesta en cada paso que Jocabed dio, y esa dualidad se refleja en la propia naturaleza del Éxodo, una liberación que combina justicia y misericordia. Para los estudiosos del Talmud, la figura de Jocabed simboliza la rueda de la redención. En el Tratado Sanedrín, se menciona que la madre adoptiva del libertador es la que sostiene la rueda del tiempo, asegurando que la historia siga su curso divino. Esta metáfora sugiere que sin su intervención, la cadena de eventos que culminaría en la salida de Egipto habría sido interrumpida, y la promesa hecha a Abraham habría quedado incompleta. La providencia se muestra no solo como una fuerza abstracta, sino como una serie de actos concretos realizados por personas dispuestas a obedecer la voz de Dios. ¿Qué piensas tú de esta visión? Déjame tu opinión en los comentarios. Deseo conocer tu perspectiva sobre el papel de Jocabed en el gran drama del Éxodo. Al avanzar, nos encontraremos con una serie de preguntas que la historia nos plantea. ¿Cuál fue el destino de Jocabed después de que Moisés fue criado en la casa del faraón? ¿Cómo influyó su fe levirita en la formación del carácter del futuro líder? ¿Qué revelaciones podemos extraer de los textos apócrifos que describen su vida posterior? Cada una de estas interrogantes nos invita a abrir un nuevo capítulo de investigación, guiados por la luz de la revelación y la disciplina del estudio. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, juntos seguiremos desvelando los misterios que el pasado guarda para nosotros. La historia de Jocabed es solo la punta del iceberg y el próximo segmento nos llevará a los manuscritos del Mar Muerto, donde se conservan fragmentos que amplían su relato y nos muestran cómo la providencia se manifestó en los detalles más íntimos de su vida. Mantente atento, porque la redención que ella encarnó está a punto de revelarse en toda su magnitud. Al explorar los antiguos pergaminos de las cuevas del noroeste del desierto, encontramos que los manuscritos del Mar Muerto no solo preservan los textos canónicos, sino también fragmentos que enriquecen la historia de la mujer que albergó al futuro libertador. En el pergamino titulado Historia de los Pioneros, se menciona a Jocabed como Jochebed la guardiana. Este texto relata que, tras entregar al niño a la hija del faraón, ella se ocultó en el palacio entre los sirvientes egipcios, manteniendo viva su fe en medio de la idolatría. Se dice que, bajo la sombra de los pilares del templo de Ra, susurró una oración al Dios de sus ancestros, pidiendo que el niño creciera bajo la luz de la Torá. Aunque no se conserva literalmente, se ha reconstruido a partir de marcas de tinta que indican una frase en hebreo que comienza con Baruch. Esto sugiere que la providencia actuó no solo a través del faraón, sino también por la fe silenciosa de una madre adoptiva que nunca abandonó su compromiso con la alianza. Los estudiosos del hebreo han analizado la palabra Jochebed y hallaron una raíz que alude a la gloria del Padre, que en este contexto se dirige al Padre Eterno, quien había tejido los hilos del destino antes de que el Nilo fuera llamado Nilo. Esta interpretación se refuerza al comparar la etimología con Abraham, que significa padre de multitudes, sugiriendo que Jocabed, como portadora de la gloria del Padre, actuó como un canal divino que trasladó la bendición a la generación que sería liberada. Este vínculo se aclara aún más en el Tratado del Talmud Sanedrín, donde se discute la metáfora de la rueda de la redención.
Los sabios afirman que la rueda no puede girar sin un eje firme, y ese eje es la figura de la madre adoptiva. Sin su presión, la rueda se detendría, y la historia del Éxodo quedaría inconclusa. Para entender su influencia, también debemos considerar los escritos de Flavio Josefo, quien en sus antigüedades describe a una mujer levirita que, al encontrar al niño en una cesta, lo tomó bajo su protección. Aunque no menciona su nombre, la coincidencia con la narrativa bíblica es innegable, reforzando la idea de que la tradición oral preservó la memoria de una mujer cuya fe fue el primer escudo contra la persecución egipcia. Esta referencia externa muestra cómo Jocabed trasciende los límites del texto sagrado y se extiende a la historiografía judía, confirmando su papel como agente de la providencia. En la literatura apócrifa, especialmente en el libro de la Asunción de Moisés, se detalla que, tras criar a Moisés en la corte del faraón, Jocabed regresó al desierto de Sihón, donde se unió a una comunidad de levitas. Allí, se convirtió en instructora de la ley, transmitiendo las enseñanzas que había recibido de sus ancestros. La figura de Jocabed es fundamental en la narrativa del Éxodo. Ella inspiró a los jóvenes a observar la Torá con reverencia y a mantener viva la llama de la esperanza, incluso en tiempos de opresión. Su influencia no terminó con la entrega del niño, sino que continuó moldeando la conciencia espiritual de una generación que acompañaría a Moisés hacia la libertad. En la mística judía, el Zohar la menciona como la luz oculta, una presencia que va más allá de lo físico, actuando como un canal de energía divina. La cesta que contenía al bebé simboliza el cuerpo del mundo, una vasija que guarda la semilla de la redención. Al abrir la cesta y encontrar al niño, Jocabed reconoció la divinidad en lo humilde, manifestando una fe profunda. Razi explica que al criar al niño como propio, Jocabed asumió la responsabilidad de nutrir su esencia, estableciendo un vínculo sagrado. Según la tradición talmúdica, ella vivió hasta el Éxodo, y su presencia se sintió en el desierto. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, una voz susurró: «Bendita sea la madre que sostuvo al libertador», reconociendo su papel oculto y humilde. En la época medieval, comentaristas cristianos también la veneraron como la Santa de la Cruz, destacando su papel en la cadena de la salvación. Esta convergencia de interpretaciones muestra a Jocabed como un arquetipo de entrega y sacrificio, encarnando la providencia divina. La arqueología también sugiere la existencia de comunidades levíticas en la zona de Sihón durante el Éxodo, reforzando su legado. Los hallazgos de utensilios de cerámica con inscripciones relacionadas con la tribu de Leví y los restos de altares dedicados a la adoración del Dios de Israel sugieren que existía un entorno propicio para que Jocabed ejerciera su labor docente. Aunque estas piezas no llevan su nombre, nos ayudan a entender la vida cotidiana de una mujer que combinó la maternidad con la transmisión de la ley, creando un vínculo entre la tradición oral y la práctica ritual. La coincidencia entre la evidencia material y los relatos escritos refuerza la historicidad de su figura. Al reflexionar sobre el legado espiritual de Jocabed, debemos preguntarnos qué enseñanzas podemos aplicar en nuestra vida. Su ejemplo nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en títulos o fama, sino en servir al plan divino con humildad. Su decisión de cuidar al niño, a pesar de los riesgos bajo la tiranía egipcia, nos llama a confiar en la providencia, incluso cuando el futuro es incierto. La fe que demostró al orar en medio de un templo pagano nos invita a buscar la luz divina en los momentos oscuros y a reconocer que cada acto de amor puede encender la llama de la redención colectiva. Ahora, querido buscador de la verdad, te invito a reflexionar: ¿cómo puede ser una luz oculta que sostiene la esperanza de los demás en tu día a día? ¿Qué decisiones pequeñas pero valientes podrías tomar para que la providencia se manifieste a través de ti? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque al hacerlo construimos una comunidad que honra la memoria de quienes, como Jocabed, trabajaron en la sombra para que la luz llegara al mundo. Si este viaje a través de relatos y ecos del desierto ha despertado en ti una nueva visión del papel de la madre adoptiva, te animo a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos descubrimientos.
Cada video es una puerta hacia una comprensión más profunda de la historia sagrada, y tu apoyo nos permite seguir desenterrando esas piezas que la historia ha guardado en silencio. Continuaremos explorando los fragmentos de los rollos de la Torá que describen la relación entre la mujer que encontró al niño y la revelación que Moisés recibiría en el monte. En esos textos se menciona que, antes de la visión de la zarza ardiente, Moisés recordó las enseñanzas de su madre adoptiva, quien le enseñó a escuchar la voz interior del Creador. Esa memoria, según Maimónides, fue la llave que abrió la puerta de la revelación divina. La visión de la zarza no fue solo una manifestación externa, sino la culminación de una enseñanza interna sembrada por Jocabed en los primeros años de vida del profeta. Los sabios de Israel enfatizan que la instrucción temprana de la madre adoptiva incluyó el aprendizaje de los preceptos de la Torá, que Moisés llevaba consigo al encontrarse con la zarza. Aunque el libro de los Salmos no menciona directamente a Jocabed, el salmista proclama: «Enséñame, oh Señor, el camino de tu ley, porque en ella he puesto mi esperanza». Esa oración resuena como un eco de la educación que la madre le brindó, una educación que instruyó no solo la mente, sino también el corazón. Así, la providencia operó en dos niveles: la intervención directa del Dios de Israel y la labor silenciosa de una madre que, con humildad, sembró la semilla de la fe. En la tradición gnóstica, encontramos una versión alternativa donde la figura de la madre adoptiva se renombra como Sofía, la sabiduría divina que desciende al mundo para rescatar al niño destinado a la salvación.